Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes quiero saludarles y decirles que les queremos. Estamos nuevamente conectados y parece que estamos mucho más cerca del encuentro y gracias a Dios que se va abriendo luz en el camino. Creo que pronto nos vamos a ver en forma personal y yo agradezco a Dios por lo que Él está haciendo. De todas maneras, es una bendición poder estar con ustedes a través de esta forma y poder comunicarnos. Siempre es bueno estar estudiando juntos, tener comunión, que el Señor hable a nuestras necesidades espirituales y sabemos que todos la tenemos. Por eso vamos en busca de su palabra, de su comunión, de estar con Él, de estar cerca de Él y también estar juntos nosotros para que podamos crecer. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este momento, que vamos a abrir las Escrituras. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das. Te agradecemos por mis hermanos que están allí. Te agradecemos, Señor, por todas tus bondades y cuidados hacia nosotros. Y te agradecemos en especial por la salvación tan grande que tú nos has regalado. Señor, ahora guíanos en tu palabra. Queremos hacer tu voluntad. Que el Espíritu Santo esté abriendo nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quería compartir con ustedes una historia bastante conocida. Y es una historia que está en los tres evangelios, en tres de los cuatro evangelios. Y quería compartir nuevamente con ustedes algo que yo creo que hay muchas veces que he pasado por allí, pero cada vez que pasamos por ese lugar siempre hay algo fresco para nosotros. Por eso siempre decimos que la palabra de Dios es inagotable. Podemos pasar tantas veces y siempre vamos a sacar algo nuevo de la palabra de Dios. Usted se va a dar cuenta que es conocida esta historia de Mateo capítulo 14. Por favor, abra la Biblia en Mateo capítulo 14 y vamos a ver de esta historia conocida pero sorprendente y vamos a tratar de sacar algunas lecciones para nuestra vida. Entonces, Mateo capítulo 14, vamos a leer del versículo 22 hasta el 33. Dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hasta aquí la palabra. ¿Verdad que usted conoce esta historia? Bueno, hay tanta enseñanza aquí y hay tantos mensajes, pero al pasar nuevamente por este lugar, Dios me habló de algunas cosas más que yo tengo que aprender y también tengo que compartir. Y quisiera mostrarle algunas cosas prácticas que Dios nos muestra en esta historia. Usted ve que como comienza el relato, va a hablar de lo que el Señor Jesucristo le está enseñando a sus discípulos. Usted sabe que
Él aprovechó esta ocasión para enseñarles cosas. Usted sabe que los estaba preparando a los discípulos para los desafíos que ellos tendrían en adelante. Es decir, que durante 3 años lo preparó para que vayan con el Evangelio a todo el mundo. Y ellos eran los futuros pastores de las iglesias y los futuros misioneros, así que tenían que saber bien muchas verdades. Aquí ellos iban a aprender algunas que por lo menos bajo mi óptica, yo veo algunas cosas que me gustaría compartir. Usted va a ver ahí que ellos habían vivido una tormenta anterior. Ellos estuvieron en una tormenta anterior a esta, pero era diferente. La otra tormenta estaba el Señor en la barca con ellos. Esta vez iba a ser diferente porque ellos estaban solos. Entonces había otra cosa que Dios les quería enseñar a ellos. Y muchas veces cuando estamos solos, las cosas cambian. Siempre nos gusta estar con alguien en las pruebas o en las dificultades para que nos acompañe, para que esté a nuestro lado. Sin embargo, esta vez tenían que aprender algo. Cuando comienza en el versículo 22, comienza con 2 palabras. Dice, enseguida Jesús. Enseguida Jesús. Esta palabra enseguida está o significa hablando de algo que se hizo rápidamente. Es decir, el Señor los metió en la barca, prácticamente los empujó a ir y les dijo, vayan al otro lado de la ribera y allí me esperan, nos vamos a encontrar allí. Así que enseguida está diciendo que Él apuró todo. Y ustedes van a ver que por qué motivo el Señor los despidió y les dijo, bueno, vayan y espérenme. ¿Por qué estaba tan apurado? Bueno, esto lo cuenta Juan capítulo 6, versos 14 y 15, que ahí está diciendo, da una explicación por qué. Es que había discípulos que querían hacerlo rey al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no entendía esta forma en lo que querían hacerlo rey. Es decir, lo querían hacer en una forma que no era espiritual. Porque la motivación no era cierta. Simplemente era porque el Señor les había dado de comer. Y el Señor Jesucristo, Él no estaba dispuesto a ser un rey simplemente por eso. Así que Él dijo, bueno, mejor que los discípulos se vayan de aquí porque ellos se pueden tentar y decir, vamos, que es la hora victoriosa. No, el Señor Jesucristo tenía su hora, tenía su calendario divino. Y Él dijo, no es el momento. Así que partió enseguida, le dijo a los discípulos, vayan, me esperan del otro lado, yo me voy a encontrar con ustedes. Así que esta es la razón por qué dice enseguida. El verso 22 nos habla de instrucciones que Dios le da, que el Señor Jesucristo le da a sus discípulos. Seguramente que le habló de los planes. Les habrá dicho, ustedes se van ahora, cruzan el mar, yo voy a estar esperándolos del otro lado y allí seguimos haciendo el trabajo que Dios quiere que haga. Entonces, Él hizo los planes y Él les prometió que iba a estar del otro lado. ¿Ok? Llegamos hasta aquí y vamos a ver que el versículo 24 dice que ellos salieron, pero ahí nos narra cuando estaban en medio del mar y se desató una gran tormenta. De esas repentinas que aparecen en el mar de Galilea, por un cambio de temperatura y por los vientos, de repente cambia y comienza una tormenta tremenda. Entonces dice que ellos estaban allí en medio del mar, azotado por las olas que se levantaban. Dice que el viento era contrario y estaba muy oscuro porque era en medio de la noche, no solamente en medio del mar, en medio de la noche. Así que era una tormenta realmente desastrosa. Ellos no esperaban una cosa así, pero acuérdense, el Señor Jesucristo les quería enseñar algunas cosas. Y gracias a Dios que tenemos esto en la Escritura, porque nosotros también podemos aprovechar y aprender
de estas cosas que el Señor les está mostrando. Ahora, en el medio de la tormenta, en el medio del mar y con el viento en contra, ¿ya pensó usted lo que estarían pensando estos discípulos? ¿Qué pasaba por la cabeza de estos discípulos? Habrán dicho, ¿por qué nos está pasando esto a nosotros? Si al final nosotros ¿acaso no estamos obedeciendo al Señor? Y no entendían por qué estaban viviendo una situación así. Como muchas veces nosotros no entendemos porque estamos en medio de una tormenta. Pero hermano, el Señor nos quiere enseñar cosas. Déjame decirle así. A veces hay incertidumbre porque dice, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, no sé por qué me pasó esto. Bueno, déjeme explicarle algo. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, vamos a descubrir que hay dos clases de tormentas en la palabra. Dos clases de tormenta. Una es de corrección. Cuando Dios disciplina, Él puede mandar una gran tormenta. ¿Se acuerdan cuando Jonás no fue obediente a Dios? Dice que Dios le envió una tormenta y el barco casi se hunde y se pierden muchas vidas. Pero esa lo podemos llamar una tormenta de corrección. Corrección. Así que Dios levanta una tormenta para corregir algo que está mal hecho. Entonces Jonás era desobediente y Dios le mandó una tormenta. Iba para el otro lado. Dios le dijo para un lado y él se fue para el otro. A pesar de ser un profeta, a pesar de que representaba a Dios aquí en la tierra, era desobediente. Así que este es un tipo de tormenta que viene a nuestra vida cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Una tormenta de corrección. Pero hay otro tipo de tormenta, que es la tormenta de la perfección. Es diferente. Es cuando nosotros estamos obedeciendo y aparece esta tormenta. Y nosotros decimos y nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto si yo quiero hacer la voluntad de Dios? Si yo amo al Señor y estoy en sus caminos, ¿por qué me está pasando eso? Bueno, es la tormenta de la perfección. Los discípulos estaban en esta tormenta. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron al Señor Jesucristo. Cuando les dijo, vayan, crucen el mar y espérenme del otro lado, ellos estaban obedeciendo. Esta era la tormenta de la perfección. Entonces tenga en cuenta, mi hermano, la tormenta de la corrección y la tormenta de la perfección son diferentes. Entonces, a veces nos confundimos y no sabemos qué pasa en nuestra vida. Pero tenemos que distinguir porque las dos están en la Biblia. Entonces, aquí podemos discernir que el Señor les estaba enseñando algo. Entonces, déjenme sacar algunas cosas que a mí se me ocurre sacar y que quiero compartirlas con ustedes. En primer lugar, su palabra debe generar fe. Es decir, que la palabra de Dios debe generar fe en los corazones. ¿Y quién les dijo a ellos que subieran a la barca y vayan del otro lado? El Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién les dijo a ellos que se iban a encontrar en la ribera, a la otra ribera del mar? Era el Señor Jesucristo. O sea que la palabra del Señor aún tiene valor en las situaciones caóticas. ¿Por qué? Porque lo dijo el Señor. Él les dio instrucciones a ellos, porque Él quería probar la fe. Esta lección podemos llamarla que su palabra debe generar fe. Y esto es lo que produce la palabra de Dios en nuestra vida. Así que ellos en algún momento dicen, ¿por qué estamos aquí? Bueno, el Señor nos dijo que lo hagamos. Así que Él debe saber, vamos a confiar en Él. Fe es cuando el Señor nos dice algo y no importan las circunstancias, ni importan las consecuencias, el Señor nos dijo y Él lo va a cumplir. Así que, qué importante que la palabra de Dios debería generar fe en nuestra vida. Cualquiera de ellos podría haber dicho, el Señor nos dijo que hagamos esto.
Porque a veces nos preguntamos, ¿y quién me metió en esto? El Señor. El Señor fue que les dijo estas cosas. Ahora déjeme preguntarle, ¿cómo está su fe? ¿Cómo está su fe? Y usted me dice, bueno, yo creo que está bien. Déjeme decirle así, nosotros necesitamos una fe que esté viva, que esté latente, que esté vibrando. Una fe que esté fresca. ¿Por qué? Porque van a venir las tormentas en nuestra vida. Pero muchas veces no estamos preparados para una tormenta. Y nos sorprende sin la fe necesaria. Y no podemos aprender la lección que quiere darnos el Señor. ¿Cómo está su fe? Bueno, no lo escucho. Ni lo voy a escuchar, ¿verdad? Pero no importa. Yo le quiero dar un versículo que también es conocido, pero se lo quiero repetir. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se acuerda de ese versículo? ¿Qué significa? ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que yo necesito la palabra de Dios para tener fe, para aumentar mi fe. Si no, no puedo desarrollar mi vida cristiana si yo no tengo fe. Si yo no estoy en contacto diario con la palabra de Dios, cuando digo contacto diario estoy diciendo de leerla, de estudiarla, de meditarla y de aplicarla. O sea que es algo completo. Si yo no escudriño la palabra de Dios y la aplico a mi vida, mi fe no se está fortaleciendo. Es una fe añeja, antigua. Es una fe que tuve en un momento, pero que ahora se está debilitando. Es importante la palabra de Dios a nuestra vida para que podamos tener fe. Yo a mí me da tristeza de saber de creyentes que no leen la Biblia, no estudian la palabra, que solamente la abren públicamente. Y hace unos 2 o 3 meses atrás la abríamos en la iglesia, los domingos. Yo no sé si usted la abre en su casa, ojalá que sí, pero usted necesita eso. ¿Para qué? Para mantener una fe viva. Es una llama que tiene que haber en su corazón y el aceite va por dentro. Pero lo que va a alimentar esa lámpara es la palabra de Dios. Va a alimentar mi fe. Qué importante que es la palabra de Dios para generar fe en mi vida. Si no, no voy a tener fe. Mi hermano, estudie la palabra de Dios cada día un poquito. Medite en ella. Aplíquela a su vida. Y su fe va a crecer. Para que no lo sorprenda una tormenta, con una fe débil que usted no sabe lo que le está pasando, no sabe si está Dios a su lado, por qué le acontece eso. Dios tiene un propósito. Cuando no es aquella tormenta de la perfección, va a venir una que es la de la corrección. Y ninguno quiere pasar por eso. Primera lección. Vamos a la segunda. Segunda lección. Su poder debe generar confianza en mi vida. Es decir, que ahora tengo otro punto. Los discípulos hacían algunas horas atrás, habían presenciado y vivido un milagro maravilloso. Ellos habían estado allí cuando el Señor Jesucristo le dio de comer a la multitud. Dice que había miles de personas allí y de repente con un poquito de pan y un poquito de unos peces, dice que les alimentó a la multitud. Y aún sobraron varias canastas de pan y de comida que el Señor dijo, recójanla porque eso el Señor no quería perder nada, quería aprovechar todo. Pero ¿sabe que Marcos capítulo 6 cuenta la misma historia que estamos viendo? Y en el versículo 51 y 52 dice lo siguiente. Cuando vieron el viento, que el viento se calmó, dice que se asombraron y se maravillaron. ¿Por qué? Dice, cuando el viento se calmó, los discípulos se asombraron y se maravillaron. Y sigue diciendo, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto
estaban endurecidos sus corazones. Mire, está hablando de los discípulos, no está hablando de un incrédulo. Dice que estaban endurecidos sus corazones. Recién ahora, cuando vieron que el viento se calmó, pudieron entender el poder de Dios. Y allí recién comenzaron a confiar en el Señor, que era todopoderoso. Entonces, qué importante. Y yo pregunto, ¿estamos confiando en su poder en medio de la tormenta? A veces nos olvidamos quién es Dios. Pensamos que es un hombre, que es un gran hombre, que Él va a actuar igual que nosotros. Es el Dios vivo y verdadero, el creador del cielo y la tierra. Él es poderoso o todopoderoso. Nosotros tenemos que confiar en su poder. Pero a veces nos olvidamos. Miren, los discípulos no habían entendido lo de los panes. Quizá pensarían, bueno, alguna maquinaria, algo que pasó, pero no estaban poniendo atención a quién lo hizo, el Señor Todopoderoso. Así que la lección, su poder debe generar confianza en nuestra vida. Usted se acuerda el día que conoció a Cristo como Salvador. Ese fue un milagro. Pero a veces no lo vemos como un milagro. Ese fue el milagro más grande que Dios obró en su vida. Y a veces cuando hablamos de alguien que se salvó, que pidió perdón a Dios por sus pecados, parece que no nos hace cosquilla a nosotros, que, bueno, sí, qué bien. Ese es un poderoso milagro de Dios. Solo Dios puede hacer una cosa así. Entonces, su poder debe generar confianza en mi vida. Otra lección. Número 3. Su presencia me da seguridad. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Verso 27, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué 3 palabras maravillosas. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Recuerde, siempre Jesús viene a nosotros en las tormentas de la vida. Siempre. O sea que Él no está ausente, Él está presente. La lección es su presencia me da seguridad. Por estas palabras a nosotros nos dicen que los discípulos estaban desanimados y estaban temerosos, porque el Señor les dijo: tened ánimo, no temáis. Eran las 2 cosas que ellos estaban viviendo. Desanimados, ¿por qué? Y porque no sabían si llegaban a destino, y en medio de la mar estaban luchando, porque dice la palabra de Dios que estaban agotados, estaban tratando de remar con viento en contra, y eso es lo más difícil. Remaban, pero estaban en el mismo lugar. Estaban desanimados, pero también estaban temerosos. Claro, ellos peligraban por su vida. Entonces, qué importante que es la presencia de Dios. La presencia de Dios me da seguridad. Así que yo quiero mostrarle que en esta parte la palabra de Dios está hablando de un nombre que usa Dios, de un nombre divino que usa Dios, que es yo soy. Por eso les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Esto habla de un nombre. Este es un nombre que el Señor le enseñó a Moisés cuando tenía que hacer una gran obra. Tenía que ir a Egipto a sacar a su pueblo Israel, sacarlos de la cautividad y llevarlos a la tierra prometida. Y tenía muchos temores y tenía muchas dudas Moisés. Entonces le dice: pero ¿de parte de quién voy a ir a Faraón? Si Faraón es el rey en la tierra, es aquel que tiene todo el poder, ¿cómo me presento yo? El Señor sencillamente le dice: tú vas de parte de yo soy. Mira el nombre. Pero está hablando del Dios eterno. El Dios eterno.
A veces tenemos que estudiar los nombres de Dios. Tenemos que estudiar sus atributos para conocerle mejor, para poder conocer bien a Él. Cada nombre que tiene muchísimos nombres a través de la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. Usted va a encontrar muchísimos nombres del Señor. Cada uno de ellos nos revela una faceta de la esencia de Dios. Así que el día que usted pueda hacerlo, hágalo. Le va a traer mucho conocimiento a su vida de quién es Dios. Si hay algo que nosotros necesitamos es conocer a Dios. Nosotros conocemos de todo, pero nos falta conocer de Dios. ¡Qué gran necesidad! Entonces, aquí dice que es el Dios eterno. Mire, Él no está diciendo yo fui, ni tampoco está diciendo yo seré. Lo que Él dice es yo soy, que está hablando de su presencia. Él siempre va a estar con nosotros. Y las generaciones van a pasar. Y va a ver que este mundo va a pasar. Pero Él va a estar presente siempre. Porque Él no tiene tiempo. El tiempo es para nosotros, para los hombres. Él creó el tiempo. Pero Él no está limitado por el tiempo. Por eso puede llamarse yo soy. Entonces, ¿cómo se presenta el Señor ante los problemas? Dice yo soy. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Mi hermano, ¿usted tiene temores? ¿Usted está duditativo? ¿Usted está claudicando? ¿Usted está depresivo? Porque muchas veces la situación que pasa en el mundo nos tiene a nosotros temerosos, pero quiero decirle que un hijo de Dios tiene la presencia del Señor en su vida, que es el eterno yo soy. A través del Espíritu Santo está la presencia de Dios en su vida. Usted tiene que recordar eso, poner su confianza en Él. Y pueden venir problemas, sin embargo, Él va a estar presente. Así que no importa el tamaño de la tormenta, ni el tamaño de los problemas que usted tenga, no importa. Él está presente. No importa la magnitud de la tormenta, porque a veces hay cosas que no las podemos resolver nosotros, que no dependen de nosotros, pero tenemos un Dios maravilloso que está de nuestro lado y que Él nos guía y que Él nos soluciona los problemas. Por eso le dice yo soy. Esto es muy interesante. Él estará allí con usted en su problema. Nunca lo va a dejar. Es una promesa del Señor. Por último, hay una lección más. En el verso 32 vamos a ver que su paz genera gratitud. Esta es la cuarta lección que puedo sacar. Su paz genera gratitud. Dice que cuando el Señor y Pedro subieron a la barca, dice que el viento se calmó. Mire, todo este tiempo donde hablaban el Señor y Pedro, el viento estaba fuerte, las aguas se movían. Sin embargo, ellos iban caminando. En un momento Pedro se hundió porque empezó a dudar, empezó a ver las circunstancias y se hundió. El Señor le dio la mano y lo sacó. Pero todavía no se había calmado el viento. Dice que recién cuando subieron a la barca se hizo una calma tremenda, dice el verso 32. ¿Verdad? Dice, y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Esto es maravilloso. Su paz genera gratitud. Pero déjeme decirle algo. Cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida, allí es donde la tormenta se calma y nos da paz. Paz. Cuando el Señor entra en la barca, cuando usted lo invita a su vida, cuando Él entra en su corazón. No es que cuando Él está cerca, no, cuando Él entra. Allí nos está diciendo que Él está con nosotros. Hay una evidencia de paz en nuestra vida cuando el Señor está. Así que
Mire cómo cierra el relato de esta historia el versículo 33. Dice el verso 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Mira cómo termina la historia, adorando. Por eso decimos que su paz genera gratitud. Cuando hay gratitud en nuestro corazón, vamos a adorar al Señor. Déjeme preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted le dio gracia por su salvación al Señor? A veces somos ingratos. Tenemos que adorarle, decirle, Señor, yo no lo merecía, pero tú, por tu maravillosa gracia me salvaste. Esto es adorar al Señor. Tenemos que hacerlo en forma privada y también en forma colectiva cuando nosotros lo hacemos en la iglesia. Pero nunca debe faltar en nuestro corazón la gratitud de que Él calmó el viento de nuestras vidas. Estábamos a punto de hundirnos. Sin embargo, Él nos dio la mano y Él nos tendió su amor y ahora está en la barca. Ahora está en nuestra vida. No importan las tormentas, Él está con nosotros. Así que recuerde, terminando, recuerde las lecciones. Su palabra genera fe. Lea la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios para tener más fe. Su poder nos da confianza. Es decir, piense quién es Dios. Que es el Dios Todopoderoso que le salvó. No se olvide de esto. Su presencia me da seguridad. Dice, el gran yo soy está con nosotros. Y su paz me llena de gratitud y adoración. Ojalá podamos poner en práctica esto que estamos escuchando en este momento. Que nuestra vida sea una vida de gratitud al Señor. ¿Por qué? Por todas las cosas que Él hizo. Ojalá que esto pueda servir en su vida, sirve en mi vida, y yo he tratado de aplicarlo en este momento. Vamos a orar, vamos a terminar con oración. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por este maravilloso relato que siempre nos habla nuestra vida. Te pedimos por mis hermanos allí para que tú hables a ellos y que tú llenes su corazón de gracia. Nos ponemos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.